Bueno, gracias, que veo muchas caras conocidas y ya ver caras conocidas y sonrisas, la verdad que lo valoro muchísimo en este momento. Muchísimas gracias por los que se acercaron. Y bueno, el título de la charla es Transformando la cultura con Conscious Business y lo que voy a empezar es poner como un poco de conexión para generar un contexto y después recién voy a empezar con el contenido. Esto es como una práctica que la he encontrado en distintos formatos, en distintos lugares, y cuando soy capaz de recordarla, el contenido va mucho mejor. No siempre lo recuerdo, ¿no? El contenido puede ser la tarea. A veces voy directamente a la tarea y a veces la tarea no fluye. Pero me doy cuenta que cuando invierto un poco de tiempo en hacer una conexión y crear el contexto adecuado, va mejor. No siempre lo recuerdo, pero por eso empezar con esto también me ayuda a refrescarlo un poco más. Entonces, como ejercicio de conexión, lo que elegí es contarles la historia de este contenido y mi historia con la historia de este contenido. Entonces, empiezo por 2000. Freddy Kosman publica un libro que se llama Meta Management y más o menos entre 2002 que empecé a meditar y 2004, no sé el año exacto, pero sé que entre esos 2 años leí este libro. Yo estudié filosofía y trabajaba en las empresas de la familia. Este libro lo tenía mi hermano y me dediqué a desarrollar software. Y en este libro me encontré mezcla de filosofía en las empresas y fue como, wow, ¿no? Y hasta el libro, Meta Management, ¿no? Y más allá del management. Entonces fue muy importante, lo devoré y dije, algún día quiero dedicarme a esto. No sé qué significa, pero fue como muy inspirador. 2006, Freddy Kosman se dio cuenta que muy pocos leíamos 3 tomos de filosofía en las empresas, digamos, ¿no? Entonces escribió un libro que es más fácil de leer. Metamanagement también es fácil, ¿no? Pero es largo. La empresa consciente es resumido y dice las cosas importantes de esto, de Conscious Business. Ahí el marco teórico principal está ahí explicado. Después, 2013, Freddy Kosman empieza a trabajar como vicepresidente de desarrollo ejecutivo en LinkedIn. Ahora tiene el mismo puesto, pero en Google. Pero en ese tiempo empieza a dar programas para la gente de LinkedIn y con la visión de ayudar a más gente a desarrollarse profesionalmente y expandir conciencia. Entonces ahí les agregué como link breve de muchos videos que están disponibles de forma abierta en la plataforma LinkedIn. Y además, él creó el Conscious Business Center, que dan formaciones de coaching. Y lo interesante ahí, primero es la parte teórica, que la parte teórica quizás entre el libro y los vídeos está bien, pero algo interesante que tiene es que es mucha práctica. Entonces es un encuentro semanal, 5 o 6 personas, todos pasamos por rol de coach, de coachee, de observador, y todos nos vamos dando feedback. Y para mí el aprendizaje en grupo es muy importante, por eso la comunidad ágil también es muy importante, porque eso, sin el feedback del otro es muy difícil incorporar una técnica. En 2002, Freddy Kosman, con otras personas, funda esta consultora, Accelent, y que el framework principal es Conscious Business. También trabajan con otras cosas para hacer transformación cultural en organizaciones. Y con Accelent yo lo sigo, no sé si 2004, pero 2004 por ahí, los empecé a seguir. Y tuve la suerte de encontrarme con el equipo que está aquí en Barcelona, también gente que está en Madrid. Ellos trabajan en general con empresas grandes y aprendo mucho, ¿no? De esto de también poder encontrarme con otras personas que están aplicando el framework y cómo lo aplican. Y por último, 2015, Gustavo Quirós, de Lima, compañero de la comunidad ágil que yo lo conocí en 2009 en Brasil. Gustavo, a él se le ocurrió combinar las dos cosas, combinar agilidad con Conscious Business. Y él fue llevando a otros, por ejemplo, a Pablo Tortorella y Juliana Bentencourt, que después hay facilitación gráfica de ellos que está en la presentación, y muchos otros de la comunidad ágil latinoamericana. Y por eso también me parecía otra cosa interesante para compartir con la comunidad ágil en España. Y en este grupo ya hay varios, es un grupo en Telegram, bienvenidos a sumarse.
no todos, ahora somos 360 personas más o menos, no todos conocen Conscious Business. No es un requisito para sumarse al grupo, es simplemente gente que conoce algo de agilidad y que le interesa el trabajo de la conciencia de las organizaciones, con las técnicas que cada uno le sienta afinidad. Hay algunos que alguna vez meditaron y le pareció algo interesante, ya es suficiente para quizás que sentir, en realidad solo con que sientan curiosidad se pueden sumar, pueden ver las conversaciones, y si no les aporta se pueden dar de baja fácilmente. Pero también lo interesante es que si algo de esto les interesa, pueden preguntar también ahí en ese grupo y las discusiones y pedir ayuda y demás. Las conversaciones a veces que se generan son interesantes. Bueno, ahora sí, contenido. Conscious Business parte de esto, de que el mapa, digamos, lo que voy a hacer es dar mapas sobre Conscious Business, y lo primero con 3 dimensiones que trabaja. Trabaja la dimensión del yo, que sería como la autoconciencia, y tener conciencia de mis pensamientos, mis sentimientos, mis sensaciones. Todavía estoy un poco nerviosa, por ejemplo, pero estoy un poquito mejor. Ahora ver que las sonrisas de gente que quiero me ayuda. Y poder tener ese ejercicio de registrar esto. El yo es interno y después el nosotros, cómo construyo con el otro, cómo me vinculo con el otro, cómo nos comunicamos, negociamos, nos ponemos de acuerdo. Y el ello tiene que ver con lo impersonal. Cuando trabajamos, por eso Conscious Business, digamos, si es business, puede ser business de distintas formas, puede ser también en organizaciones sociales, y el ello son los resultados que esa organización se propone conseguir. Entonces, lo interesante, digamos, primero tener mucha conciencia en estas 3 dimensiones, y después que lo que propone es que en la relación de estas 3 dimensiones consciente y en el ida y vuelta es donde se logran resultados excepcionales sostenibles. Digamos. Para mí la clave aquí está en lo sostenible, porque muchas veces lo que he visto es que equipos desde nosotros logran un resultado excepcional, pero al no tener autoconciencia no es sostenible. Al no tener la autoconciencia aparece algo que corta el proceso y se cae. Entonces, por eso la importancia de esta retroalimentación continua entre las 3 dimensiones. Aquí, primero, ¿cómo lo vinculo? Yo venía vinculando, digamos, comunicación no violenta, empecé 2006 y agilidad 2009. Entonces yo las trabajaba estas dos combinadas, y lo que tiene es que la comunicación no violenta da muchas herramientas para la autoconciencia y para poder ir al nosotros desde la relación, desde lo personal, con el otro como conciencia con el otro. Pero le falta la parte del ello. La comunicación no violenta no está diseñada de entrada para el contexto empresario. Uno lo puede combinar, lo puede agregar, creo que tiene muchísimas herramientas interesantes, pero no está incluida. Y en la agilidad hay muchísimas del nosotros y del ello, de cómo lograr impacto y resultados juntos. Pero desde mi punto de vista muchas veces veo que faltan herramientas de la dimensión de la autoconciencia. Y eso depende de cada uno lo que trae. Si en un equipo hay cierta gente dentro del equipo que tiene alguna técnica o algún trabajo de autoconocimiento, eleva el nivel del equipo. Pero si ninguno lo tiene, a veces quedan atascados en ciertas problemáticas que la agilidad no les da herramientas. Entonces, antes dije 3 dimensiones, ahora son 3 niveles de profundidad. Aquí la parte visible tiene que ver con el tener y lo que sea el producto que vamos a entregar o los resultados o el logro de las metas. Lo que no tiene que ver con ya lo visible, digamos abajo del iceberg, empiezan el hacer y los procesos. En el Conscious Business se trabajan con muchas más herramientas sobre comunicación, negociación y coordinación. En la agilidad, la mayoría, digamos, yo vengo de desarrollo de software, de diseñar procesos y después hacer la parte de software. Entonces, esta conciencia de los procesos muchas veces nos sale fácil, ¿no? Vemos el problema y decimos, cambiamos el proceso, cambiamos la tecnología y vemos el impacto en el resultado. Y cuando vamos bien con eso, genial. Pero cuando empezamos a querer hacer transformación ágil en toda una organización y empezamos a encontrar obstáculos,
no es suficiente con cambiar procesos. Y hay algo más que es necesario y muchas veces no nos damos cuenta de qué se trata. Y es como bucear y desarrollar la habilidad para bucear mucho más profundo e ir hacia abajo al nivel de la plataforma, el ser o las estructuras que muchas veces están de forma inconsciente y trabajar con actitudes nuestras. Entonces, no es fácil y también muchas veces me pasa que cuando quiero inspirar o motivar a hacer ese trabajo de buceo, no puedo ser concreta, ¿no? Como así que en el proceso uno puede ser muy concreto y demostrarlo muy rápido, en esto es muy difícil y es muy difícil demostrarlo rápido. Entonces, si el otro no tiene ya cierta habilidad para bucear, cuesta, ¿no? Entonces, de entrada, a veces no fluye ese trabajo de ir hacia ese plano. Y otra cosa interesante, el Conscious Business, a diferencia de otros tipos de coaching, que lo que dice, como está pensado para empresas, dice, no siempre hace falta ir al plano del ser. No siempre tenemos que bucear lo más profundo. Si en el plano del proceso y con un roleplay ya entrenamos y practicamos y desarrollamos una habilidad nueva y resolvemos y conseguimos el resultado, es suficiente. Pero si con eso vemos que no está siendo suficiente, bueno, hay más para explorar. Aquí, entonces, lo mismo está el iceberg, sería acá, ¿no? La línea visible es el tener y aquí estamos abajo del iceberg. Entonces, estaban las palabritas de cada uno que son como las habilidades a desarrollar y del plano del hacer son conductas que la idea es tomar conciencia de la conducta inconsciente cuando está sucediendo, nos está sucediendo que estamos en una comunicación manipuladora, por ejemplo, y estamos intentando llevar para nuestra voluntad y que se haga lo que queremos, tomar conciencia y pensar cómo podemos pasar del lado consciente. Entonces, las conductas del lado del hacer es lo que es observable, y entonces es más fácil de poder dar feedback o poder ayudar a otro lo que estoy viendo, lo que estoy observando. Pero la parte de las actitudes no son visibles, no son observables, y no le puedo decir a otro, te veo en víctima, ¿no? Porque, ¿qué es víctima? Es horrible decirle a alguien, te veo en víctima. Puede decir, te escucho quejándote, o puede uno sobre la conducta decir algo, pero sobre la actitud es el espacio privado del otro. Pero sí de tener conciencia cuando nosotros nos ponemos en víctima, ¿no? Y poder transformar eso en responsabilidad, ¿no? La víctima alza la culpa, y si echamos la culpa en una organización y no nos hacemos cargo de nuestra parte, nada va a poder prosperar. Otra de las actitudes interesantes tiene que ver con esto, los valores egoístas, mi reputación, mi dinero, mi parte, mis 2 metros cuadrados de control, y querer proteger desde una visión muy, muy personal a pasar a la integridad, que sería cómo puedo aplicar valores humanos de una forma íntegra, y ese pasaje puede costar mucho. Es muy difícil transmitirle a otra persona hacer ese trabajo. En general, para mí es mejor cuando veo que hay una tensión, ir más profundo en mí misma, y esa profundización en mi propio proceso muchas veces genera como una resonancia que el otro se siente más a salvo para también hacer el proceso. Aquí lo que marqué es, yo creo que lo que es agilidad en coordinación impecable es donde tiene muchísimas herramientas, y quizás Conscious Business no tenga demasiado para aportar como diferencial. Pero sí voy a tomar para elegir una parte y poner foco en una conducta y en una actitud, por ejemplo, comunicación auténtica y humildad. Entonces vamos a ir siguiendo estos dos temas. Aquí es otro cuadro que lo que hace es cruzar, por un lado las dimensiones y por otro lado los niveles. Entonces aquí le abre la complejidad, ¿no? Entonces lo vimos por separado y junto, ¿ok? Y todo está vinculado. Entonces, según cómo, voy a tomar de ejemplo esto, los modelos mentales o mis actitudes, mis valores, en el plano de la actitud,
cuánta conciencia estoy teniendo y cuánto trabajo personal estoy pudiendo tener, afecta a cómo me voy a comunicar. Y al revés también, según cómo me comunico, esa comunicación puede ser mucho más productiva, interesante y me puede ayudar a tener más autoconciencia. Entonces, en este cuadro todo está vinculado y todo se retroalimenta. Entonces, a veces, si quiero, por ejemplo, cambiar algo en la comunicación y solo estoy en la comunicación, muchas veces ahí no está la palanca del cambio. Necesito ir a otro de los cuadros para trabajar desde el otro cuadro y ahí recién ver que hay un cambio en comunicar. Y esto todo se retroalimenta. Entonces, pongo foco aquí. Las 12 transformaciones para el liderazgo consciente tienen que ver con que para construir estas empresas conscientes, en realidad lo que necesitamos es transformarnos nosotros mismos en líderes conscientes. Y propone 12 transformaciones. Voy a poner atención de vuelta a humildad, comunicar. Y el primer gesto es entender que vemos el mundo como somos, no como es. Entonces, si no tenemos esa diferencia, esa conciencia, si nos creemos dueños de la verdad y creemos que el mundo es como nosotros lo vemos y no podemos hacer esa distancia, es muy difícil comunicarnos con el otro. Entonces aquí, en dibujos de Pablitux, es el nombre abreviado de Pablo Tortorella. Bueno, ya ver, por ejemplo, los dibujos de gente querida, también ¿no? Lo voy mencionando porque me va cambiando el ánimo. Bueno, entonces acá la posición, ¿no? Entonces en cada transformación hay opuestos también para verlo por contraste más claro. Entonces lo opuesto a la humildad sería el sabelotodo, la soberbia, la arrogancia. Y en esto, creer que tengo la razón y que el mundo es como yo lo estoy viendo y no puedo tener esa distancia. Y al aprendiz lo que va intentando, digamos, primero es entender, digamos, está teniendo como su perspectiva y ve que el otro tiene otra, entonces entender la perspectiva del otro y de alguna manera invitarlo a tener juntos una perspectiva más amplia. Entonces, aquí, bueno, aquí hay una parte interesante, estoy en la duda si contarla o no, pero bueno, voy a mediar a Emily. Para motivarme. Y además el dibujito de amigos, de gente querida. Descender, una de las herramientas para hacer este trabajo es descender juntos como la escalera de inferencias. Y hay algo que pasó, es que acá está el culpable, digamos, bueno, responsable. Hay entre las acciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay dos acciones que uno va para un lado y el otro va para el otro? Entonces, ¿qué pasó? Yo la casa, este es mi segundo año, voy a cumplir 2 años en Barcelona. La casa anterior, yo venía de dar charlas en la comunidad ágil de hace años, estar muy cómoda y me sentí súper incómoda, súper incómoda. La sala era muy chica, esto es lo opuesto del tamaño de sala. La gente tenía calor, estaban algunos sentados en el piso, había una grabación, estaba muy incómoda. Yo quería charlar con la gente y el escenario no se presta para generar una conversación. Y para peor después había una grabación y nunca la quise ver, pero me daba mucha vergüenza ver esta grabación, muchísima vergüenza. Entonces ni me presenté a la casa este año. No quería dar charla. Y aquí está Manel Ibáñez, que se le ocurrió que yo podía estar aquí como special guest y demás. Y yo como trabajo con él y lo quería ayudar, me dijo, necesito ayuda en esto, ¿puedes darlo? Sí, respondí. Después dije, pero si yo había dicho que no. Y empezó todo ese estrés. Entonces pedí que no la grabaran y amablemente me respondieron, no, la queremos grabar. Quise negociar y fue muy amable, dijeron, bueno, lo hablamos y volví a preguntar y bueno, me adapto y demás, y intentamos negociar. Bueno, recién Manel me dijo, bueno, en algún momento cuando quieras avisa que paramos la grabación. Me dijeron, al menos una parte que grabes. Bueno.
Entonces eso, la acción, ¿no? Cada uno por su lado. ¿Y qué pasa? Cuando empiezo a ver la escalera esto y ver qué es lo que me pasó, por qué llegué a la conclusión de que no quería estar aquí en este momento. Y me encontré algo que me pasó a decir, ¿por qué me da tanta vergüenza ver ese vídeo, esa charla? En general no me gusta ver un vídeo mío ni escuchar un audio mío, no lo disfruto, pero siempre lo he escuchado. Cuando me entero que alguien ha grabado, lo escucho. Y esta vez no sé, ni abrí la página para ver a dónde está publicado. Y entonces sentir esta vergüenza me llamó mucho la atención y este año quería explorar qué significa la vergüenza, porque sí, viví mucho tiempo enojada, muy enojada, y después entendí que el enojo estaba siendo un mensajero que yo no sabía escuchar. Y como que cada emoción, por más desagradable que sea, siempre es un mensajero sabio que intenta mostrarnos algo, y no entendía el mensaje sabio de la vergüenza. Decía, ¿para qué esta emoción que es tan fea, tan desagradable? ¿Cuál es el sentido? Y hace poco recibí un newsletter de Mana, un texto de Eugenio Molini, que hablaba de la vergüenza y cómo había descubierto la sabiduría atrás de la vergüenza. Y lo que él había descubierto es que la función de la vergüenza es protegernos. Y que nos sucede cuando interpretamos que el entorno es peligroso. Y fue como, ok. Y que como interpretamos que el entorno es peligroso, para protegernos desconectamos del entorno, pero el riesgo es que además de desconectarnos del entorno, nos desconectamos también de nosotros mismos y dejamos de ser nosotros mismos. Y que la solución es volver a reconectar con el entorno y volver a conectarnos con nosotros mismos en ese entorno, animarnos a ser nosotros mismos y transitar la vergüenza, que es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, Manel, gracias por tu idea. Y bueno, ahora me emocionan, que un aplauso. Y también para mí fue muy lindo que esto de que desde la charla, desde que fue el viernes pasado, creo, ¿no? Que me dijiste. Recibí muchísima ayuda de Axel, me mandaron sus diapositivas, hablé con Pablo para ver si podía usar la facilitación gráfica, de Conscious Business Center también, de distintos lugares me empezaron a ayudar, de la organización. Y después, desde la charla de la cena de ponentes, gente que nunca vi en mi vida, le dije, no, es que terminé como special guest, no sé por qué. Y me empezaron a ayudar, ¿no? Y mucha gente me estuvo ayudando estos días, empatizando, dándome mensajes de aliento. Entonces, hay tanta gente, digamos, me viene un montón de caras y no podría decir todos los nombres, porque fueron muchos. Y lo que entendí es que este es un espacio seguro para mí. Fue raro y es raro que con toda esta estructura, este escenario, y es muy raro porque es como de mi cerebro más primitivo dice, esto no es seguro, ¿no? Pero toda la estructura de la casa es muy rara para mí. Pero me pasé el día ayer, ahí también venía a escuchar aquí la gente que hablaba natural y sigue siendo la misma comunidad que yo siempre conocí, ¿no? Con otra estructura, con otra modalidad, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Somos un montón de personas con ganas de compartir, de aprender juntos, de ayudarnos, con los organizadores que hicieron muchísimo esfuerzo para que podamos estar aquí, los sponsors que también ayudaron para que esto fuese posible. Entonces, como sacarle todas las capas, ¿no? De las interpretaciones, y aquí toda la escalera, ¿no? Todas las interpretaciones y atribución de causas y cosas que me dije que no son verdad, y dejarlas ir. Entonces, para mí este proceso, ¿no? de
de la humildad y fue el valor que elegí, la transformación que elegí para este año. Mi motivación fue esto de poder abrir puertas y lo que yo me doy cuenta es que cuando puedo hacer el trabajo de humildad, la puerta se abren puertas y el fluir con el otro es fácil. Y también en mi trabajo de autoconocimiento me di cuenta que mi mayor obstáculo es que tiendo a acelerarme. Y me acelero por sentir inquietud, ¿no? Y sentir alguna inquietud y ahí me empiezo a acelerar. Pero atrás de la inquietud hay muchas interpretaciones y hay muchas historias que me cuento que me generan la inquietud, ¿no? Por ejemplo, esto del escenario y la grabación, ¿no? Y sola con toda esa historia, ¿no? Me genera la inquietud y después la aceleración. Y esto es como la invitación a hacer cada uno que elija una transformación personal y hacer su propio trabajo interior, cuál es el obstáculo para crecer en eso, ¿no? Y que siempre es iterativo, incremental. Siempre es, bueno, una vuelta y elegir y volver sobre algo e ir un poco más profundo. Ahora sí, la parte de transformando la cultura. Entonces, la cultura organizacional, aquí retomo el cuadro de antes y tiene que ver en la dimensión del nosotros y tiene que ver con el ser y las actitudes, que por eso es tan difícil transformar cultura, porque no tienen que ver con las conductas y los comportamientos. Podemos estar observando un comportamiento que nos agrada o que nos desagrada, pero el tema es qué hay atrás de ese comportamiento. ¿Qué es lo que está sucediendo en esas personas? Y también es el resultado de muchos yo, ¿no? Entonces, si en una organización hay muchas personas con cierta creencia, en la cultura organizacional va a estar esa creencia, ¿no? Y si hay una creencia organizacional que nos está causando un problema, necesitamos ir a la dimensión de las personas para ver por qué tienen esa creencia y si la quieren seguir sosteniendo o no, y si están dispuestos a cambiarla. Y recién ahí podemos empezar a hacer transformación cultural. Y cuando podemos hacer la transformación cultural, recién ahí se empieza a ver el impacto en resultados en el plano de lo ello, digamos, de lo impersonal. Entonces, la cultura efectiva desde el punto de vista de Conscious Business es necesaria para ejecutar la estrategia, ¿no? Y esta frase de Peter Drucker que decía, la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿no? Entonces, claro, si no sobrevive la estrategia al desayuno de la cultura, no va a poder avanzar nada. Pero muchas veces estamos viendo que la cultura, hay un problema en la cultura, pero como está en el plano del ser y de las actitudes, es muy difícil intervenir. Y entonces es por eso lo importante llevarla que sea una cultura consciente. Y después de características, pues esto de eleva el espíritu. Hay veces que este eleva el espíritu es como una declaración bonita de valores y que los que son más pragmáticos lo ven a veces como hasta falso. Pero hay una parte que es necesaria elevar el espíritu y decir cosas que sean inspiradores y que conecte a la gente, pero si es solo eso, no es una cultura efectiva. Necesita también que se estructure la conducta organizacional para ponernos de acuerdo, digamos, esto sí, esto no sirve, esto no nos sirve. Y alinear los esfuerzos para lograr objetivos compartidos. Aquí entonces el paso a paso, los primeros dos, ¿no? Definir la norma en común acuerdo. Conscious Business da muchas normas que tienen que ver con esto, la empresa consciente que es compartida con cualquier tipo de organización. Pero después está este otro framework, que en la versión en castellano se llama la cultura del ejemplo, en inglés Walking the Talk, que habla de que más allá de una cultura consciente, es necesario elegir un arquetipo cultural como principal, porque si no la organización queda como confundida. En todas las organizaciones son importantes las personas, los resultados, la innovación, los clientes, en todas. Pero algo tienes que poner primero para organizarla y para transmitir mensajes claros. Y para también atraer a la gente que realmente vaya bien con esa cultura y que le guste, ¿no? Y que no haya desilusiones que, yo empecé a trabajar y creía algo, pero en realidad no es otra cosa y no sufrir toda esa tensión. Entonces ser lo más
lo más claros, y cuando se logra mucha claridad, la definición es más clara, y esto de mostrar desde el ejemplo esa coherencia. Después, el paso 3 es muy importante, que es demandar, no es una palabra muy simpática, pero sí avisar o dar feedback, ¿no? Por el cumplimiento. Entonces, bueno, ya que hablé de Manel, Manel está aquí y trabajamos juntos, entonces ya me pasó que tuvimos una sesión donde nosotros elegimos a alguien, una sugerencia, y después vamos a comer con alguien y yo no estaba aplicando la sugerencia, ¿no? Y Manel muy sabiamente me miró, hizo una pregunta y entendí, ¿no? Que estaba alzando la mano. Dije, ok, acá vamos, ¿no? Acabo de definir algo y ya me estoy olvidando. Entonces, si no tienes eso, es muy difícil avanzar. Si no tienes esa confianza, después a la persona le había dicho, le dije, acabo de cometer el error, ¿no? Acabo de no hacer lo que te decía. Entiendo que es difícil recordarlo en ciertos momentos. Se rió y me dijo, bueno, gracias, ¿no? Porque esto de la humildad. Y que si bien podemos ser agentes de transformación cultural y trabajar en la definición, nosotros mismos también necesitamos después recibir ese feedback constante y crear esa confianza. Por eso el espacio de seguridad es fundamental, porque si no hay espacio de seguridad, no hacemos el paso 3. Y si no hacemos el paso 3, no sucede la transformación. Y después, bueno, cuando se empieza a multiplicar, ahí queda instalada. Bueno, ¿preguntas? Lo voy a dejar aquí para... El que tiene el micrófono sí, es Manel. Sí. Aquí estoy, atrás. Ahí está. Primero que nada, gracias por la charla. Me encantó. No quiero hacerte sentir incómoda. No, ya está, ya pasé la incomodidad. Quería Además, compartir... el acento cercano uruguayo ayuda. Sí. Quería compartir, ¿sabes qué? Que yo he trabajado en un montón de empresas por el mundo con el Conscious Business. Y una de las cosas que encontré es que hice un descubrimiento hace unos años que quería compartir, y es que el 15% de las personas que encontramos son psicopáticas. Quiere decir que tienen el canal límbico desconectado y ven a las personas como objetos y no tienen prácticamente sentimientos. Lo que vi, y en varios estudios luego lo comprobé, es que la mayor parte de esas personas están en empresas de seguros o financieras. Y entonces, recientemente hice un experimento en una empresa en Hong Kong, y lo que notamos es que la razón por la cual no funcionaba el Conscious Business era porque tenía un número elevado de personas psicopáticas. Entonces, una de las recomendaciones que hice a la empresa fue hacer un screening de los nuevos candidatos y utilizar lo que es el PCLR, que es para el test de detección de personas psicopáticas. Creo que la agilidad no funciona cuando es aproximadamente el 15% y está normalmente en las capas de management y CEOs de las empresas. Entonces, mi primera recomendación a alguien que quiera utilizar Conscious Business, sobre todo en empresas financieras o de seguros, es que haga un pequeño screening, y si hay, a veces en las personas de recursos humanos tenemos a alguien que es un psicólogo o que viene de ese background, que pueda hacer un pequeño screening antes sobre el estado de las personas psicopáticas en la empresa, y cuando las personas son el estado es muy elevado, quizás que evalúen si el Conscious Business es la forma a seguir o si hay alguna forma de poder remover esas empresas de la organización o alguna otra opción, y solamente quería compartir eso. Bien. Gracias. Muchísimas gracias, porque es verdad, es un tema clave. Con comunicación no violenta, por ejemplo, se habla de exponer los propios sentimientos, pero cuando te encontrás con una personalidad psicopática, en cambio de querer colaborar contigo, se aprovecha de esa información, digamos. Se aprovecha del framework y luego lo usa a su favor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en esos dos tipos de empresa. Sí, por eso yo, para empezar con proceso de transformación cultural, he aprendido, me reúno con el CEO. Y tengo varias reuniones con el CEO, primero de todo, y a veces con los managers, y me tienen que caer muy bien. No hago un test psicológico, pero, y no sé cuál sería el diagnóstico, ¿no? Tampoco el mío propio, pero al menos que sentir que hay una resonancia y hay un entendimiento. Y si no tengo esa conversación, no empiezo a trabajar.
No, directamente. Por eso me parece muy interesante esta aclaración, muy válida. Pero siempre, si llegaran a estar en una organización que el entorno lo ven como que no es seguro, sí pueden usar comunicación no violenta o conscious business para el proceso personal. Y quizás desde eso en algún momento haya algún cambio organizacional o quizás se den cuenta que es mejor irse a otra empresa, ¿no? Hola, Ingrid. Aquí. Ah, Hola, ¿sí? Hola. ok. Hola. Manel dirige. Manel me dice que primero ahí y después vamos contigo. Vale, voy a ser muy rápido. Primero, decirte que me acabas de llenar la mochila de cositas y herramientas muy importantes. Y lo segundo, voy a ser muy rápido. Necesito, por favor, que digas el blog de referencia que has indicado que te ha ayudado bastante cuando has hablado de la parte que desconectamos con el entorno y que necesitamos reconectar. Comentabas que habías acudido a un blog, lo tenías como referencia. Me gustaría que facilitas el blog como recurso. Sí, yo no sigo newsletters, no me gustan los newsletters, pero este newsletter, cada vez que lo recibo me gusta, es de Emana, una consultora que está en Bilbao, y hablé con la persona que está en esta consultora y me genera mucha resonancia sus contenidos y demás. Y va a haber un taller sobre la vergüenza, así que lo pueden buscar y se pueden fijar, creo que no sé si es en marzo o algo así. Vale. Por Timebox acabo de ver que nos da tiempo para una pregunta rápida. Las que hayan quedado en el tintero, recordar que tenemos una aplicación que podemos hacer llegar preguntas a los ponentes por si que no se queda nada en el tintero. Entonces creo que Xavi, creo que ibas tú. Me da igual, ¿eh? Que pregunte otro. Sí, pues vale, había una chica por allí. Hola, Ingrid. A ver, comentarte, me parece interesantísimo esto del conscious business y hablaba sobre estructurar la conducta. Y eso se refiere a la propia organización. Cuando hablamos de conducta, asumimos que la conducta tiene dependencia del propio ser y del entorno. Entonces, ¿qué prácticas recomiendas para modelar esa conducta o estructurarla, que es lo que mencionaste hace poco? Depende. Creo que la agilidad, digamos, tiene mucho de estructurar conductas y muchas veces es a través de estructurar la conducta y empezar a tener un comportamiento, darse cuenta en el plano del ser que las cosas funcionan mejor y por qué funciona mejor. Entonces muchas veces es solo como conductista, ¿no?, del cambio. Pero no siempre está ese acto de conciencia, digamos, no solo por ir todos los días a la daily meeting, no por ir se cultiva la colaboración, que la idea es cultivar la colaboración y la coordinación. Entonces, para mí es mejor también ir trabajándolo en paralelo. Y creo que de los dos lados hay muchísimas herramientas y eso no quedarse, con la agilidad tiene muchísimas, pero no quedarse solo ahí, digamos, con otras. ¿O qué me querías preguntar? Lo que quería hacer referencia era el tema de, como organización, que tienes que hacerte consciente para propiciar esos entornos donde la colaboración se dé, o sea, tú como organización, ¿cómo eres consciente de las cosas que tienes que proveer? El propósito, los entornos, ¿sabes? Darle Sí. esas... Lo difícil ahí que como organización es el plano del ello, lo impersonal. Y los que tenemos esa conciencia somos los humanos, no la organización. Entonces, mientras más personas dentro de esa organización hacen la transformación personal hacia la conciencia y se genera más masa crítica organizacional, desde ahí y esas dimensiones del yo y después la masa crítica con nosotros, recién ahí puedes impactar en el ello. Pero esperar que la organización, ese es un riesgo, muchas veces lo tenemos muy incorporado en el lenguaje y en lo impersonal no se mueve nada. Se mueve a través de las personas. Vale, en principio no tenemos más tiempo. Súper interesante. Entonces vamos a pasar a la siguiente charla, que en este caso es una open discussion. Y bueno, muchas gracias a Ingrid.